Tremendarios y bienvenidos a Hablando en la Plena. Hoy nos acompaña Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, y la asambleísta Anita Galarza por el movimiento Creo Creando Oportunidades. Bienvenidas. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Qué gusto. Un saludo a los televidentes. Muchas gracias por seguirnos. Bueno, vamos a comenzar con el tema de Jorge Glass. Yo quiero saber cómo va ese tema, qué pasó con el juicio político que supuestamente se iba a plantear y quedó prácticamente en nada. Comenzamos contigo, Cristina. Bueno, hemos atravesado un capítulo vergonzoso en la historia ecuatoriana. Jorge Glass, un candidato que se impuso en la última elección con todas los cuestionamientos, el mal manejo de los sectores estratégicos, las evidencias de los sobreprecios y prácticamente haber dejado en soletas a los sectores estratégicos. Aún así, su movimiento insistió, o Correa, mejor dicho, impuso esa candidatura y ya sabemos la historia de cómo se ganó las elecciones. Pero en definitiva, aquí creo que cabe cuestionar la actitud de la Asamblea Nacional y de las autoridades de control. La Asamblea Nacional porque nunca llevó adelante un juicio político para... En el periodo anterior, hablando del periodo anterior, nunca no, se yo me refiero claro, a este periodo. En el anterior hubo un intento, pero no formalmente, nunca se presentó. Esa es la pregunta a donde quiero llegar, porque ya venía esto, ya se venía diciendo el tema de que se quería enjuiciarse, ya se venía diciendo el tema de Odebrecht, y ustedes entraron en mayo, y sin embargo tuvieron todo este tiempo para poder hacer ese juicio. ¿Qué pasó, Anita? Nosotros presentamos la primera solicitud de juicio político hace 6 meses. ¿Y? El CAL se arrogó funciones que le competían a la Corte Constitucional. Incluso por haber dicho esto, el CAL me sancionó. Pero el CAL no tenía que evaluar la legalidad de las pruebas presentadas en la solicitud de juicio político. Curiosamente, presentamos una segunda solicitud de juicio político con lo mismo que contenía la primera solicitud de juicio político. Con nombres y apellidos. Sería la asambleísta María José Carrión, que está presidiendo este tema de aquí, la que estaría de pronto impidiendo que se dé paso a una continuidad dentro de la asamblea. En el caso del archivo del juicio político fue el CAL. En el caso de que se quede en stand-by, ¿por qué? Porque la Comisión de Fiscalización no puede archivar el juicio político, tiene que ser un informe que tiene que ser votado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y un informe también que haya sido previamente votado dentro de la Comisión de Fiscalización. Y estamos a la expectativa de lo que se presente a raíz del mismo. Ahora bien, en la resolución para la posesión de la nueva vicepresidenta María Alejandra Vicuña, en esa resolución estaba ya reconocer la destitución del vicepresidente Jorge Glass. Nosotros no podíamos votar a favor de esa resolución porque estaríamos garantizando la impunidad política de un vicepresidente, ex vicepresidente, que tenía que ser interpelado respetando un debido proceso, porque a pesar de que no es santo de nuestra devoción, tiene derechos constitucionales. Ya él no le permitieron, él pidió asistir a la asamblea, no le permitieron presentar sus pruebas de descargo de manera verbal. En definitiva, lastimosamente, por el pueblo ecuatoriano, dentro de la Asamblea Nacional existe en el Pleno una mayoría de Alianza País y en las comisiones también existen mayorías de Alianza País que no permiten que se realice una verdadera labor fiscalizadora. Sin embargo, asambleísta Reyes, usted participó, también fue parte de la asamblea anterior, por eso le preguntaba, todos estos temas ya se venían diciendo, se venían hablando, incluso el expresidente Jorge Glass se presentó en la asamblea. ¿Considera que los argumentos que se presentaron en algún momento no fueron lo suficientes como para poder buscar otra forma de llevarlo a prisión? Porque él está en la cárcel solamente por asociación ilícita y él sigue insistiendo que no existen pruebas. A ver, Nicolás, te pido por favor que me dejes concluir la idea, claro, porque la primera parte me quedé un poco en el aire. Aquí ha existido impunidad tanto desde la Asamblea Nacional, su labor fiscalizadora y el deber que tenemos los legisladores de ejercer control político, como por parte de las autoridades de control, que ya sabemos muchas fueron parte de la mafia de los sectores petroleros, de los sectores estratégicos. Por eso el Contralor, huido en Miami, nunca vio nada, nunca hizo nada y nunca controló nada. Lo propio del fiscal Chiriboga, tío del ex presidente Correa, que tampoco inició ninguna causa en el tema de Odebrecht. En el tema del juicio político, aquí podríamos dar muchas explicaciones de lo que ocurrió jurídicamente. Aquí lo que existió es premeditadamente la intención del grupo de Alianza País, correístas, morenistas y los oportunistas, para blindar a Jorge Glass y no llevarlo
pues a atender un proceso de fiscalización, de juicio político y de pagar y de políticamente ser censurado y destituido en la Asamblea Nacional. Y ya en la parte de la justicia, si no fuera por la opinión pública, si no fuera por la labor de valientes legisladoras, si no fuera por las pruebas contundentes de la justicia norteamericana, la justicia brasilera y de la prensa internacional, aquí la autoridad de control, que es el fiscal Vaca Mancheno, correísta, nunca hubiera hecho nada, nunca hubiera iniciado ningún proceso penal, porque ellos son los que tienen la competencia, nosotros como legisladores no, solamente denunciar. Entonces hemos tenido que andar arreando a un fiscal para que cumpla con su deber, y es por eso que Jorge Glass está hoy sentenciado por un primer delito medio, digamos que es asociación ilícita, que es el delito de asociación ilícita, pero si se investigara más, y para eso nosotros podemos aportar con ciertos argumentos y ciertas evidencias, pero es la autoridad de control, el fiscal, el que tiene el acceso directo a los grandes contratos de Refinería del Pacífico, repotenciación de Refinería de Esmeraldas, hoy el Contralor haciendo la auditoría por el caso de la deuda externa que ha dejado el Ecuador también endeudado de una manera voraz. Vamos a enterarnos de muchas cosas. Esta es una lucha de largo aliento, que en la Asamblea Nacional está blindada la posibilidad de fiscalizar. La justicia continúa blindada. Sí, señor. La justicia tarda, pero llega. Y la consulta popular toma cada vez más fuerza para poder desmantelar este andamiaje mafioso y poder tener autoridades de control, pruebas independientes. Sin embargo, ¿no considera este asambleísta que fue muy prematuro llevarlo solamente por el tema de asociación ilícita? Porque él manifiesta que existen las pruebas, porque simplemente existen audios donde lo nombran, lo vinculan, que hay un tema de un peritaje que realmente no concluyó en que el perito dijo, no, el señor Jorge Glass no tiene nada que ver. De pronto él no se imaginaba, porque yo se lo pregunté a él en una entrevista que le hice, me dijo, bueno, yo no soy parapsicólogo para saber qué puede saber, qué va a pasar, nunca me puedo imaginar que esto estaba perpetuándose dentro del gobierno. Entonces, hagamos de cuenta que conversamos entre nosotros y hablamos de usted, eso es lo que él manifiesta. Entonces, ¿cuál sería la prueba contundente que lo llevaría al tema de asociación ilícita por el cual está en este momento en la cárcel 4? ¿Ya? ¿Cuál sería exactamente la prueba? Porque tomando en cuenta que hay 2 exámenes hechos por la Contraloría en donde dice que el señor vivía únicamente de su sueldo. A ver, está claro que los corruptos lastimosamente tienen técnicas muy sofisticadas para ocultar el dinero, para eso están los testaferros, y es por eso que las evidencias presentadas en el proceso, que van desde no solo correos electrónicos, sino también las delaciones, y claramente las pruebas ya presentadas documentales por la justicia norteamericana, esas pruebas físicas las tiene la Fiscalía, nosotros no hemos tenido acceso a ellas, pero era claro la intervención de Jorge Glass. También lleva no solamente a la... Y yo creo que el fiscal empezó al revés, porque aquí hay otros delitos que se han cometido. Peculado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, y otros mucho más graves contra la administración pública, que de hecho eran causales contundentes para el inicio del juicio, del juicio político que se quedó en el limbo, fue archivado. En definitiva, aquí, insisto, ha habido encubrimiento frente a la corrupción, básicamente por leyes permisivas y por todo un andamiaje de corrupción y de encubridores que han estado incrustados en las autoridades de control. Y eso tiene que cambiar, pero por eso tenemos que continuar. Justamente por eso preguntaba si es que de pronto fue un poco prematuro llevarlo, porque hay otros temas, como lo que dice el asambleísta, que podrían ser mucho más graves que el tema de la asociación ilícita. El juicio político no es por asociación ilícita. No, él está en la cárcel por asociación ilícita, correctamente. La asociación ilícita permite que exista una acumulación de penas. Está bien formulado el proceso porque se asocian para cometer un ilícito, es un delito de mero peligro, para que del mismo se deriven los otros delitos que tienen indicios contra la administración del Estado. Existen las pruebas. Los correos electrónicos intercambiados entre el vicepresidente y su tío demuestran a través de peritajes, no es algo que a mí me parezca, es parte del proceso penal en el cual se vio vinculado el ex vicepresidente Jorge Glass. En esos correos electrónicos, Jorge Glass entrega a su tío Ricardo Rivera, que nada tiene que ver con el Estado ecuatoriano, más de ser el tío del vicepresidente, nada más, información privilegiada de las obras emblemáticas de los sectores estratégicos. Le entrega a su tío, y esa información le entregan a José Concienzao dos Santos Bilde. ¿Para qué? Para que esa información Odebrecht la modifique y sea un traje a su medida.
y que ellos sean los únicos que puedan ganar ya cuando se abra el supuesto concurso, con los mejores precios y además encaja perfectamente con lo que solicita el Estado. Pero antes de eso hubo información que entregó Jorge Glass. Y eso no es permitido por la ley. ¿O qué pensamos? ¿Que Odebrecht le regalaba al señor Rivera millones de dólares por alajito, por simpático? Le regalaba ese dinero porque era parte de un entramado de corrupción. Sin embargo, el ingeniero Jorge Glass decía que se trataba de una venganza personal que existía por parte de Odebrecht al señor Jorge Glass, justamente porque él habría puesto una multa en el pasado por casi $1.000 millones. Incluso Rafael Correa, con el decreto 1248, expulsa a Odebrecht del país y luego regresan en un pedido por el embajador de Brasil, el señor Simba, que manda 6 empresas y entre esas aparece Odebrecht. Y en base a una ley supuestamente regresaría a Odebrecht, de lo que él desconocía totalmente porque él supuestamente estaba en contra, y es lo que le explica en el tema, desconocía totalmente el tema de lo que su tío estaba haciendo a las espaldas de él. Y eso es lo que él indica. Alexis Mera es claro al manifestar que Jorge Glass incluso estuvo dentro del comité que negoció el regreso de Odebrecht. Y eso está dentro del proceso penal que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo está dentro del proceso que negocia que regrese Odebrecht y está en contra, pero Odebrecht regresa al país? Además que la multa no fue cobrada en su totalidad. No se cobró ni el 20% de lo que le correspondía a Odebrecht pagar por la barbaridad que hizo en mi provincia, en Tungurahua, con la hidroeléctrica, con San Francisco, con la represa de San Francisco. Así que, primero, que no cobró completo el Estado ecuatoriano. Segundo, que Jorge Glass estuvo dentro del comité que permitió que Odebrecht regrese al país. Rafael Correa en varias ocasiones manifestó que Odebrecht cobraba entre el 20 y el 30% pagaba en coimas. Si sabía que Odebrecht era corrupta y corruptora, ¿qué hacía pues de esta empresa construyendo los proyectos emblemáticos de nuestro país? Bueno, esos temas justamente yo los pregunté, pues él dijo que él simplemente cumplió su función y pues que desconocía no, pues, no temas, cumplió sus funciones. Desconocía de los temas de Twitter. Solamente voy a precisar, no, yo no le estoy refutando a usted, le estoy refutando a un vicepresidente claro, que está privado de vicepresidente. a un vicepresidente que está privado de su libertad y no necesariamente por haber sido el mejor vicepresidente que ha tenido la historia del país. Decreto ejecutivo número 15 emitido por el expresidente Rafael Correa, en su numeral 2 manifiesta que le encarga a los sectores estratégicos para que supervise, coordine y controle los sectores estratégicos. Pero Ecuador está dentro de los corresponsabilidad. A eso justamente quería llegar. A ver, en el caso de si Yaneri Nostroza emite un comentario, el canal es sancionado. ¿Podríamos hablar de que existe un efecto de corresponsabilidad por parte del expresidente Rafael Correa en estos casos por lo que usted acaba de manifestar? Por supuesto. Esa es ¿Qué la acciones se responsabilidad podrían tomar política. Por esa corresponsabilidad. Es la responsabilidad política. Si a mí me encargan que yo coordine, supervise y controle, si yo superviso, yo me voy a dar cuenta que están robando y ahí controlo. Pero ahora Jorge Glass no conoce a nadie. Cuando ya sale a la luz todo lo que ha hecho Alex Bravo, dice, yo no lo conocía. Pero lo vemos inaugurando la refinería de Esmeraldas y dice, Alex Bravo, de la generación del conocimiento, esmeraldeño de 34 años. Poco faltaba para decir, color favorito rosado, signo zodiacal Libra, comida favorita. O sea, y no me venga a decir que no lo conoce. Lo conocía bien, lo hicimos, lo conseguimos y no lo conoce. Y vuelvo a repetir, eso es la responsabilidad política y no solo de Jorge Glass, sino de Rafael Correa. Que sería ya un caso que tendremos que ya ver más adelante también. Hubo un cambio con María Alejandra Vicuña ahora en la vicepresidencia, ¿no? ¿Ella estaría encargada de qué? ¿Qué seguimiento ustedes harían como asambleísta de la gestión futura que ella tendría que hacer? Bueno, primero para que me permitas completar la parte conceptual de lo que tiene que ver con responsabilidad política y con control político. La corrupción que utiliza todas estas técnicas sofisticadas y que hoy estamos, que a veces yo creo que a la gente le molesta un poco esta trama, esta ficción, esta telenovela que va por capítulos y que ha tenido a los ecuatorianos contaminados a lo largo de estos años. Y podremos hablar de Menganito y de Sutano. Conceptualmente se da. La corrupción es permitida en un país por dos cosas. Por falta de control de las autoridades de control, y en este caso ya sabemos por todo este diseño perverso
que hizo que tengamos autoridades de control a medida de un proyecto político y no a la medida de las responsabilidades garantizadas en la corrupción, en la Constitución. Y en segundo lugar, porque tenemos todo un entramaje legal que permite la corrupción. Se eliminó los controles previos en la contratación pública, justamente para que Procuraduría y Contraloría no deban emitir un informe antes de la adjudicación de una obra. Esto le daba toda la permisividad, toda la discrecionalidad a una autoridad para hacer lo que les dé la gana. Entonces, yo sí vuelvo a la idea de que este país, para combatir la corrupción con dureza, tiene que tener autoridades de control independientes y leyes que castiguen severamente a la corrupción. Y por eso que la consulta popular toma cada vez más fuerza. Mira, quizás hubo la oportunidad en el tema, cuando fue el tema de las votaciones y todos esos temas que se dieron, a las afueras del CNE y todo. Pero la gente comentaba que el Social Cristiano no apoyó en ese momento debido a Guillermo Lazo en una segunda vuelta. Ya, y yo, en una entrevista que te hice hace aproximadamente un año, te refutaba y te decía, ¿cómo es que Ramiro González está con ustedes en el Social Cristiano? El señor Baroja habla de un pacto que se dio en el tema de las elecciones, que justamente hubiesen permitido de cierta forma cambiar todo este tema que se ha dado, que de cierta forma, como nos están indicando, se sigue encubriendo por parte de la Asamblea. Ahora vemos el tema de lo del señor Guarderas, me parece que está en Centro Democrático. Entonces, estas cosas que se dan a la interna del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, ¿no crees que afectaron un poco a que de pronto no se pudo concretar algo mucho más fuerte en las afueras del CNE en su debido momento? No entiendo realmente cómo coliges un tema electoral, de posiciones electorales que ya están en el pasado, con un tema conceptual de defensa a los recursos públicos, de rendición de cuentas, de autoridades de control, pruebas. No, realmente me parece que estás haciendo una reflexión yo estoy invitada aquí, me parece que estás haciendo una conclusión que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra labor fiscalizadora. Te lo comento porque ya pasando un poco del tema de Jorge Glass y pasando ya a lo que ocurrió, ya cuando estuvimos en el tema del 2 de abril, del CNE, se decía mucho de la falta de participación por parte del Social Cristiano, que quizás si se hubiese dado una fuerza más grande por parte de ustedes, quizás se hubiese tenido el apoyo que se necesitaba. Y te digo como ciudadano, la gente pregunta, ¿qué pasa que no viene el Nebot? ¿Qué pasa que no viene el Social Cristiano? Y justamente te pregunto por estas declaraciones que se han dado, que se han escuchado. Es que me parece que me estás invitando a una entrevista para analizar, junto con una legisladora que también se ha destacado, junto conmigo, por la lucha contra la corrupción, la defensa de los recursos públicos, la rendición de cuentas, con una especie de sospechas que levantas que realmente me parece irrespetuoso. Con todo respeto, concentrémonos en el tema que nos han invitado, porque no tienen nada que ver temas electorales del pasado con estas conclusiones que tú estás haciendo. Un tema serio, un tema que se gestó por 10 años de autoritarismo, por 10 años de un presidente que se eternizó, cosa que se subió al poder sin controles, sin leyes que pues, controlen absolutamente nada, y con ciudadanos de alguna manera inmovilizados, tratando de ser amordazados por diferentes medios. Recordemos que se criminalizó la protesta social, y yo puedo hablar tanto por el abogado Jaime Nebot como por mí y los legisladores de mi bloque. Nosotros hemos combatido esas prácticas autoritarias, hemos combatido toda práctica que haya ofendido, lesionado, humillado, perseguido a nuestro pueblo desde las organizaciones sociales y los organismos y las personas más sencillas de este país. Así que yo creo, justamente el correísmo lo que logró es dividirnos entre ecuatorianos. Lo que queremos hoy es unirnos, luchar juntos, más allá de temas políticos que hay que pasarles la página. Es trabajar mancomunadamente por un Ecuador transparente. Y ese es el esfuerzo, el contingente que estoy dando, y puedo hablar lo propio de mis colegas políticos. Asambleísta, en este momento hay un tema sobre el endeudamiento público, que se pasó de la raya, supuestamente. El ministro de Finanzas anterior indicaba que no, que todo estaba dentro de las cifras, pero sin embargo vemos que este tema está saliendo nuevamente a la luz, que se pasó de la raya en el tema del endeudamiento público. Ustedes como asambleístas, ¿qué piensan hacer o tienen pensado hacer para esa parte, que también es algo que se debe fiscalizar y bastante grave para la situación de los ecuatorianos? El tema del endeudamiento público es algo sumamente preocupante. La ley establece que no se puede traspasar el 40% de deuda en el equivalente al Producto Interno Bruto. La Contraloría General del Estado está realizando un examen de la deuda contraída por parte del Estado ecuatoriano. Existe también una comisión de veeduría ciudadana que es sumamente importante para que garantice la transparencia del proceso que se está llevando a cabo. Rafael Correa ha manifestado que ya la deuda
fue auditada, pero fue auditada por Poli, el contralor prófugo por recibir maletines de dinero. Jorge Glass también dice que es el funcionario más honesto y que Contraloría decía que vivía únicamente de su salario. Pero ¿quién señaló eso? Carlos Poli, me parece que es una de las personas más descalificadas, que no tiene autoridad como para poder decir yo lo audité y está libre de pecado, porque ha demostrado que él siempre estuvo ¿Y sería al servicio posible volver de a quien auditar pagaba. eso de ahí, pese a que la ley dice que no se puede? Estuvo completo.